Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema poderoso en MySQL, los subqueries. ¿Sabías que puedes hacer consultas anidadas que te permiten obtener resultados más complejos? En este video te mostraré cómo hacerlo usando nuestras tablas de departamentos, empleados y proyectos. Quédate hasta el final para descubrir algunos trucos útiles. Todo el material con el que trabajaremos estará disponible en la descripción. Primero comenzaremos entendiendo la estructura de nuestras tablas. Para eso las seleccionaremos de forma completa. Y en esta tabla, la tabla departamentos, podemos ver que cada departamento tiene un ID y se le ha asignado un número. En la tabla de empleados podemos ver que tenemos un ID de empleado, sus nombres, sus salarios, la antigüedad de años que han trabajado y un departamento ID, que este es tomado o coincide con la tabla de departamentos. En la tabla de proyectos simplemente tenemos un ID de proyecto, un nombre del proyecto y el empleado que está asignado a ese proyecto. Primero que nada, ¿qué es un subquery? Bueno, un subquery es una consulta dentro de otra consulta. Y esto nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, nos permite filtrar resultados, obtener datos relacionados o inclusive hacer cálculos, entre tantas otras cosas. A continuación, veremos algunas aplicaciones del subquery haciéndolo con ejemplos. El primer ejemplo que vamos a utilizar para saber cómo podemos utilizar los subqueries es que vamos a obtener datos, vamos a filtrar datos. Entonces, vamos a filtrar solamente los empleados que pertenezcan al departamento de ventas. ¿Cómo vamos a hacer lo siguiente? Bueno, es importante recordar lo siguiente. La tabla departamento solamente tiene un departamento y el nombre del departamento, y la tabla empleados solamente tiene el nombre del empleado y hace referencia al departamento solamente utilizando el departamento ID. Entonces, tenemos que encontrar la manera de relacionar ambas tablas. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el nombre de los empleados, es decir, vamos a tomarlo de la tabla empleados y vamos a utilizar una condicional donde el departamento ID sea igual, y es aquí donde vamos a utilizar nuestra subconsulta. Dentro de nuestra subconsulta vamos a seleccionar el ID de la tabla departamentos donde el nombre sea igual a ventas. Entonces vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Aquí estamos haciendo lo siguiente. De la tabla empleados estamos seleccionando el nombre de los empleados. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo una consulta o un filtrado porque nosotros queremos que el departamento ID sea igual no a un número, como nos aparece en esta tabla, sino que sea a la palabra ventas. Para eso tenemos que hacer un subquery que consulte primero la tabla de departamentos. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, hasta ahí podemos ver que nos arroja el nombre de los empleados. Pero ¿qué pasa si queremos verlo de forma más gráfica? Bueno, tenemos que seleccionar el departamento ID, pero ¿de dónde lo vamos a seleccionar? De la tabla empleados. Y después vamos a usar el punto para buscar el departamento ID. Si nosotros no hacemos esto de esta manera, lo que va a estar sucediendo es que vamos a causar un conflicto porque no va a saber nuestro código de qué tabla va a tomar este departamento ID, ya que recordamos que tanto la tabla empleados como la tabla departamentos lo contienen. Entonces así especificamos que queremos que nos arroje el departamento ID de la tabla empleados. Entonces vamos a correr nuestro código y tenemos lo siguiente. Podemos ver que solamente nos ha arrojado los nombres de los empleados que pertenecen al departamento de ventas. Y esta comparación la usamos consultando la otra tabla por medio de un subquery. Entonces ese es el primer ejemplo con el que podemos ver cómo utilizar los subqueries. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer lo siguiente. Haciendo uso de nuestros subqueries vamos a realizar cálculos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera.
Bueno, vamos a encontrar el salario promedio de los empleados que pertenecen solamente a un departamento. Entonces vamos a hacer una operación. Vamos a seleccionar el salario promedio y le vamos a dar un aliasing. El aliasing de salario promedio. Vamos a seleccionar el salario promedio de solo aquellos empleados que pertenezcan al departamento de desarrollo. Entonces, para eso vamos a utilizar la sentencia where y vamos a establecer que realice una comparación departamento ID y vamos a utilizar la siguiente operación. Dentro de nuestro subquery vamos a seleccionar el ID de departamentos, de la tabla de departamentos, donde el nombre del departamento sea igual a desarrollo. Ok, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo a continuación. Aquí la subquery se utiliza para obtener el nombre del departamento, mientras que la consulta principal calcula el salario promedio de los empleados de ese departamento. Es por eso que de cierta forma, o más bien lo que estamos haciendo es que esta consulta está anidada dentro de esta consulta. Vamos a ver qué es lo que sucede. Podemos ver que el salario promedio de los empleados de el área de desarrollo es de 44.666. Y esto lo hicimos realizando un subquery. El subquery que vamos a realizar a continuación es un poco más complejo. Vamos a obtener a todos los empleados que tienen un salario superior al promedio del departamento al que pertenecen. Para eso vamos a usar lo siguiente. Vamos primero a seleccionar el nombre y el salario de los empleados, de la tabla empleados. Y vamos a darle un aliasing a esta tabla porque la vamos a utilizar más adelante para evitar ambigüedades dentro de nuestro subquery. Y vamos a realizar una condicional. Vamos a usar la sentencia where y vamos a decir que queremos que nos muestre los empleados donde el salario de esos empleados, y es aquí donde entra nuestro subquery, sea mayor. Por eso vamos a seleccionar el promedio del salario de la tabla empleados, donde el departamento ID sea igual al departamento ID. Ok, vamos a ver qué estamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos seleccionando de la tabla empleados nombre y salario. Y le estamos dando a esta tabla de empleados, un aliasing de que nos permite evitar ambigüedades aquí. Entonces le ponemos que solo nos arroje el nombre y salario de aquellos empleados que el salario, y es aquí donde entra nuestro subquery, sea mayor que el promedio. ¿Cómo funciona nuestro subquery? Bueno, estamos primero seleccionando el salario promedio de los empleados donde el departamento ID sea igual al departamento ID pero de la tabla empleados. Esto lo que hace es consultar el salario promedio de cada departamento por individual. Y entonces nuestro resultado lo que nos va a arrojar es el nombre y el salario de aquellos empleados que dentro de su departamento tienen un salario por encima del promedio. Hasta ahí hemos analizado el uso de los subqueries. Estos subqueries que utilizamos el día de hoy o en este video son subqueries sencillos que nos han permitido filtrar datos, que nos han permitido también relacionar datos de distintas tablas. Pero hay subqueries más complejos que nos permiten calcular agregados, nos permiten utilizar estos subqueries dentro de la cláusula from, nos permiten actualizar o eliminar datos con subqueries, nos permiten usar subqueries escalables. Pero todos estos subqueries son un poco más complejos. Si deseas ver cómo podemos utilizar estos mismos, te invito a darle un like a mi video y comentar
también para poder saber que estás buscando aprender subqueries más complejo. Hasta ahí lo tienes. Los subqueries son una herramienta muy útil en MySQL para hacer que nuestras consultas sean más poderosas y flexibles. Si les ha gustado este video, repito, no olviden darle like y suscribirse para más contenido sobre bases de datos y análisis de datos. Hasta la próxima.